7 de la noche. Muy buenas noches a nombre de la Fundación Cultural Colombo-Alemana de Barranquilla, quienes en asocio con la Reserva Naval de Colombia tienen el gusto de presentar una parte más de la historia apasionante de SCATA. En este caso vamos a hablar de la epopeya de SCATA en búsqueda de accionistas. Toda la historia del trabajo que se hizo en Neiva para buscar accionistas, trabajo en el cual tanto Mauricio como Jaime han trabajado y preparado un material que seguramente va a ser de nuestro disfrute y de nuestra ilustración. Sin más, quiero dejar que Elkin haga una pequeña ilustración de la Fundación Colombo Alemana y le entregaremos entonces el micrófono a Jaime, que iniciará con la presentación. Bueno, muy buenas noches. Gracias, señor Carlos. La Fundación, con todo su proyecto de promover la cultura y la lengua alemana, hoy estamos ofreciendo este espacio pues, para seguir dando a conocer todos los logros que SCATA tuvo, y para nosotros es muy importante, además de este proyecto, desde la parte cultural, promover la lengua alemana. Aquí tenemos varios estudiantes de la Fundación Colombo Alemana, especialmente la señora Miriam Vides. ¿Seguro? Igualmente egresados del colegio alemán que están fuera del país, en Alemania. Para todos los que puedan ver este video posteriormente, estamos muy contentos con el trabajo que venimos haciendo y seguramente llevando en alto la cultura alemana desde Barranquilla. En este evento se inscribieron cerca de 54 personas. Hoy, en estos momentos, ya tenemos conectadas cerca de 30 personas. Y bueno, seguramente el señor Jaime y el señor Mauricio compartirán grandes experiencias de este proyecto. Muchas gracias y Elkin, una cosa más que quería aclarar. Toda esta historia de SCATA tiene mucho que ver con el desarrollo de la Armada Nacional en Barranquilla. Pues todo esto comenzó en el sitio de Veranillo. Y hemos escogido esta temática como parte de la forma de celebrar el bicentenario de la Marina colombiana, trayendo a colación toda la historia y el desarrollo del sitio de Veranillo, donde realmente Colombia puso a volar al país. SCATA, la segunda compañía aérea que se fundó en el mundo muy poco después de KLM. Así que con toda la autoridad podemos decir que Barranquilla puso a volar al mundo. Jaime, creo que con esta introducción puedes tomar el control de la conferencia y por favor deleítanos con la información que ustedes han preparado. Señor Carlos, voy a colocar, se dejó de compartir nuevamente. Voy a silenciar todos los micrófonos y el señor Jaime y el señor Mauricio activan sus micrófonos para que se escuche todo. El señor Jaime ya activa su micrófono. Listo. Entonces, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias, Carlos y Elkin, por esta nueva oportunidad que nos das en este momento para volver a un tema que sigue siendo de mucha importancia en la historia de SCATA. Vamos a seguir el mismo formato que hemos seguido en las presentaciones anteriores, donde al principio hacemos un recuento de lo que fue el último año y las 5 presentaciones que hemos hecho en meses anteriores, para ponernos en contexto y ver lo que pasó ya en 1921, o sea, 100 años en estos meses. Entonces, para comenzar, vamos a seguir con recordando nuevamente cómo fue ese principio el 5 de diciembre de 1919, cuando se reunieron estos 5 personajes colombianos y 3 alemanes para fundar
la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. Aquí he escogido las fotos de los 5 colombianos, donde se destaca obviamente don Ernesto Cortizos, que fue su primer presidente, Rafael María Palacios, Cristóbal Restrepo, Jacobo Correa, que era primo hermano de Ernesto Cortizos, y Aristides Noguera. Los otros 3 eran los alemanes, que posteriormente los vamos a ver. Pero miremos la misma escritura de constitución. Es importante ver cómo estaba constituida la empresa para ver cómo finalmente fueron aumentando el capital y consiguiendo más acciones para el desarrollo de la misma. La escritura de constitución en el capítulo 1, artículo 4, dice lo siguiente, muy claramente. El capital de la sociedad será de 800 pesos oro legal, divididos en 8 acciones nominativas de valor original de 100 pesos oro cada una. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Asamblea, adoptado por el voto de un número de accionistas que representen las 2/3 partes de las acciones emitidas. En esta misma escritura de constitución, aquí estamos viendo imágenes de la escritura original. El capítulo 2 dice lo siguiente: de las acciones y de los accionistas. Artículo 6. Las acciones en que se divide el capital social las suscriben y pagan los socios fundadores así, cada uno de los accionistas expresados en esta escritura con una acción de 100 pesos oro. Esto quiere decir que los 8 personajes que acabamos de mencionar como socios fundadores, cada uno aportó una acción de 100 pesos oro para un total de 800 acciones. Entonces, con este dinero, la compañía empezó a funcionar y le correspondió a uno de sus fundadores, Albert Tietjen, como director comercial, empezar a buscar también más accionistas, como vamos a ver a continuación. Pero miremos entonces qué pasó el año de 1920. Jaime, no estás corriendo las slides. ¿Perdón? No estás corriendo los slides. Ese es como el PowerPoint abierto. No, lo que vemos es la pantalla de PowerPoint, pero no vemos los slides. Perdón, pero yo lo estoy pasando aquí y ya he pasado 3. 4. Jaime. A ver. ¿Qué están viendo en este momento? Sí, pero puedes abrirla toda para que se vea toda Sí, claro. que es la es. Ahí. Sí. Ahí la cambié ya. No cambia. ¿Qué están viendo ahí? Los socios fundadores. Sí. No entiendo porque yo sí las estoy corriendo aquí. Ahí ya voy en el cuadro número 3 y el número 4. Que no lo tienes en forma de presentación, Jaime. Tienes que ponerlo en forma de presentación. Tienes que hacer lo mismo que hiciste la vez pasada. Así lo tengo en forma de presentación. Slideshow. Elkin, ayúdalo, por favor. Elkin. Sí, señor, aquí estoy intentando. Buenas tardes, ahora empieza la reunión, señor. Ok, ya. Habla Carlos Diago. Por lo que alcancé a medio ver, todos los socios fundadores fueron personas naturales. Todos los socios fundadores fueron personas naturales. 8 personas naturales. ¿Están corriendo los cuadros o no? No entiendo.
Buenas tardes, ¿a qué hora empiezan las reuniones, mis señores? Señor Jaime, ya está como moviéndose. Si quiere, estoy intentando ayudarle, pero eso ahí lo tiene en silencio. Señor Jaime, coloque su micrófono a activar, por favor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿En dónde íbamos? ¿Tú estás pasando los cuadros? Estoy intentando, pero está demorado. Es que no entiendo por qué está tan demorado. Bueno, estábamos hablando de la segunda parte de la escritura, donde habla de las acciones. Entonces dice, artículo 6, las acciones en que se divide el capital serán las suscritas y pagan los socios fundadores así. Cada uno de los accionistas expresados en esta escritura con una acción de 100 pesos oro cada uno. Entonces, si quieres seguir con la siguiente, Albert Tietjen era uno de los accionistas y le correspondió como director comercial empezar a buscar acciones en diferentes sitios. Pero como les comenté, lo que vamos a hacer es hacer un resumen de qué ocurrió en 1920. Adelante. Como les comentaba originalmente, hacia mediados del año mandaron una comisión, Werner Kemmerer estuvo en Alemania, estuvo hablando con el señor Junkers, se decidieron por comprar los aviones Junkers F-13 y para el 5 de septiembre de 1920, o sea, 8 o 9 meses después de fundada la empresa, lograron bautizar el primer avión en el sitio de Veranillo y con este empezaban a hacer los primeros vuelos de prueba y los primeros vuelos a lo largo del río Magdalena. Adelante. En importancia, el primer vuelo, que también lo vimos al detalle el año pasado, el vuelo Barranquilla, el Banco Puerto Berrío, entre el 8 y el 10 de septiembre de 1920, con todas las vicisitudes que conocimos y que hizo que este vuelo se demorara casi 16 horas y posteriormente pues lograron arreglar una serie de problemas técnicos para hacer que el vuelo fuera mucho más corto. Recordemos también que el hecho de que hubieran escogido el Junkers F-13 hizo que estos vuelos realmente fueran un éxito, teniendo en cuenta tres premisas específicas. Primero, que el avión estaba diseñado 100% para el transporte de pasajeros. Segundo, que estaba construido totalmente en metal corrugado. Y tercero, que era fácilmente convertible de avión de hidroavión a avión de ruedas para operar en terreno. Esas tres premisas hicieron que estos vuelos y esta empresa realmente funcionara como ellos esperaban. Este primer vuelo se hizo por medio del capitán Fritz Hammer y del ingeniero Wilhelm Schnurbusch. El segundo vuelo de importancia, el vuelo del colibrí, como lo denominamos el año pasado también, fue entre Barranquilla y Girardot entre el 19 y el 20 de octubre de 1920. El año pasado ya fue 100 años. A este vuelo le correspondió a otro piloto que se había vinculado a la empresa, Helmut von Kron, y el ingeniero también Wilhelm Schnurbusch, que era la segunda vez que participaba en vuelos pioneros. Adelante. El tercer vuelo de importancia, y aquí es donde vamos a empezar con el tema que nos atañe el día de hoy, fue la llegada del hidroavión Bogotá a la ciudad de Neiva el 26 de noviembre de 1920. El avión se encontraba en Girardot y en ese momento, en noviembre, habían pensado hacer el primer vuelo a Bogotá.
Sin embargo, tuvieron una serie de vicisitudes, no lograron hacer el vuelo a Bogotá, volvieron a convertir el avión de ruedas a flotadores y lograron hacer este vuelo inaugural a la ciudad de Neiva el 26 de noviembre de 1920. Aquí vemos una fotografía bien interesante donde aparece un señor a mano derecha, tiene su corbatín y tiene una botella de vino tal vez para servir a los invitados, y sobre este personaje vamos a hablar el día de hoy. Adelante. Ese mismo día se firmó un contrato de transporte aéreo que no teníamos hasta ahora información exacta de qué era lo que había pasado en Neiva. Resulta que en Neiva se unieron una serie de personajes y lograron que el gobierno del departamento del Huila firmara un convenio con la SCATA para el transporte y el servicio postal aéreo entre Girardot y Neiva. El Bogotá entonces empieza a hacer esos vuelos, pero es importante resaltar que fue el señor Julio Barrera, gobernador del Huila, que firma este contrato junto con Albert Tietchen como gerente de la SCATA y representante y gerente comercial. Era la persona encargada en ese momento. El avión regresa a Girardot, donde le cambian nuevamente los flotadores por ruedas para efectuar el primer vuelo a Bogotá. Adelante. Fue así como el 12 de diciembre de 1920 el mismo avión aterriza por primera vez en la ciudad de Bogotá, en el campo de la Providencia. Salió de Flandes, un terreno al lado del hidropuerto de Girardot, pero al otro lado del río, sobre Flandes, en la parte plana. El avión sale siguiendo el río Bogotá hasta llegar a la ciudad de Bogotá. Se busca el campo de la Providencia, que estaba pues arreglado para recibir el vuelo, y al día siguiente hay un bautizo y una bendición con toda la presentación de el cardenal de Bogotá, todas las autoridades. Está toda la multitud que se desplaza por tren hasta este sitio. Hemos y mirando básicamente el contorno de las montañas al fondo, hemos deducido que este sitio se encuentra hoy en día más o menos en la carrera, en la calle 80 con carrera 30, que por ahí relativamente pasa el tren que iba para Zipaquirá, y en los periódicos de esa época hablan de que muchos de los personajes que estuvieron ese día se desplazaron en tren. El tren hizo una parada ahí cerca donde ellos pudieron bajar, y muchas personas también fueron en transporte, consiguieron buses y se fueron también en carros particulares. Desafortunadamente, cuando iban a empezar a hacer unos vuelos de demostración, cayó un tremendo aguacero y pues tuvieron que cancelar todos los vuelos de demostración, y hasta ahí terminó, digamos, el evento de la bendición del avión. En la foto de la mano izquierda vemos claramente esa, digamos, añadidura que se le hace al radiador del avión, que fue una de las digamos, invenciones del señor Schnurbusch para solucionar el problema del recalentamiento de esos motores, y que hicieron que eventualmente con esa refrigeración adicional los aviones fueran un éxito en esas rutas. Al día siguiente, el avión empezó a hacer una serie de vuelos de demostración, pero desafortunadamente el día 14 el avión sufrió un pequeño accidente. Sin embargo, el avión no pudo seguir volando y hubo necesidad de desarmar el avión, montarlo en el tren, bajarlo a Girardot y de ahí llevarlo nuevamente hasta Barranquilla por barco para ser reparado.
durante todo ese tiempo, pues vemos que para finales del año de 1920, la SCAPTA queda con un solo avión para hacer sus vuelos, queda en una situación económica supremamente compleja y la traída de los repuestos y la reparación del avión Bogotá pues se va a demorar varios meses. Es entonces cuando, siguiente, vemos en la ciudad de Neiva a este personaje, don Reinaldo Matiz. Es un personaje muy querido en la ciudad de Neiva y en el Huila. Era un personaje de mucho dinero, muy influyente políticamente y que hizo en el Teatro de Variedades el 22 de enero del año 21 una conferencia magistral sobre la aviación aérea y la navegación aérea en Colombia. Y a raíz de esta conferencia se logró vender un total de 215 acciones, que fue el primer, digamos, el primer esfuerzo grande que se hizo por parte de la SCAPTA para conseguir socios adicionales, captando masivamente acciones y adquiriendo nuevos socios. Adelante. Miremos muy por encima antes de que Mauricio nos muestre el video donde escuchamos qué fue lo que dijo Reinaldo Matiz en el momento. Lo importante aquí es que, según el contrato que habíamos mencionado anteriormente, el departamento del Huila como tal se comprometió a comprar 130 acciones, el municipio de la ciudad de Neiva 10 acciones, el Banco del Huila 10 acciones y inversionistas privados, don Ricardo Perdomo, 10 acciones, Higinio Perdomo, 10 acciones, la energía hidroeléctrica de Neiva, 2 acciones. Además, tenemos una lista de 28 accionistas privados, cada uno con una acción, en donde vemos los nombres de las familias más importantes de el Huila en ese momento, como son las familias Borrero, en fin, una serie de personajes que suscribieron acciones. En este discurso también habla el señor Reinaldo Matiz de que en Bogotá se han suscrito 700 acciones también en ese momento. Estamos buscando información sobre este tema de las acciones. Pero antes de seguir adelante, me gustaría que Mauricio intervenga con su video para ver qué fue lo que pasó ese día en el teatro en la ciudad de Neiva. Mauricio. Viva el micrófono, Mauricio. Ya lo activé el micrófono. Ahora, ¿cómo activo la pantalla para que se vea el video mi pantalla? Tiene que darle una flechita y el cuadrito al lado del micrófono y tiene que darle escritorio y sonido. Si no le pones sonido, eso no se escucha. Ok. Oh my God, esta cosa me va a pedir preferencias. Muy bien. Marcar los 3 punticos y luego compartir. Sí. Ahí comparte pantalla. Sí, pero espera un momentico que como tengo un Macintosh, por seguridad me está pidiendo el acceso. Ya lo. Ok. Bueno, yo creo que ahí lo logré hacer. De los 3 puntos. Es que no, pero.
Al lado del micrófono. Al lado del micrófono hay una flechita y un cuadrito y compartir Sí. pantalla, y es importante que le dé incluir sonido del equipo y el escritorio. Sí, pero yo presiono la flechita, pero ahorita está diciendo que ocultar las opciones. Oh my God, esta vaina. Aquí estoy en share contenido. Talento. Si quiere, mientras carga, seguimos nuevamente con el señor Jaime y para continuar. Sí, o sea, pero ¿qué tiene que cargar? O sea, ahí está. Yo hundí el che, pero a ver, bueno. No, bueno. Bueno, mientras pasa el video, Sí. miremos el tema de qué pasó en 1921. Con el dinero que se consiguió con estos nuevos accionistas, la compañía logró comprar un tercer Junkers F-13, que se llamó el Magdalena, que llegó a mediados del año 21. También sobre flotadores. Ahí volviste al principio. Ahí. Después, como les comenté, el avión Bogotá fue llevado desarmado desde Bogotá hasta Barranquilla por tren de Bogotá a Girardot, por barco de Girardot a Barranquilla. En Barranquilla fue reensamblado nuevamente, pero esta vez con flotadores para poder iniciar las operaciones nuevamente sobre el río Magdalena. Adelante. Solamente hasta el 19 de septiembre del año 21, Avianca Escanta logra establecer los servicios regulares entre Barranquilla y Girardot, ya con los 3 aviones funcionando, Barranquilla-Girardot, con 2 vuelos a la semana, Girardot-Neiva, un vuelo a la semana, que era parte del contrato al cual ellos se habían comprometido originalmente para el transporte de correo, pero también estaban utilizando para el transporte de pasajeros. Es importante que en este periodo de los primeros meses del año 21, a pesar de que no eran servicios regulares, sí hubo servicios esporádicos y posiblemente una vez a la semana. Es por eso que hemos dicho y le hemos confirmado a la empresa Avianca actual de que desde entonces, desde 1920, ha habido una operación perfectamente coherente sin haber hecho ningún espacio entre operación y operación, y que desde el 19 de septiembre del 21 hubo una operación regular desde Barranquilla a Girardot y de Girardot a Neiva. A mí me gustaría tal vez que miremos el video de Mauricio antes de hablar. Pero yo no, lo que no puedo es con esta cosa, lo que me aparece en la pantalla, me aparece el micrófono, un video, y me aparece una flechita que dice compartir, ¿sí? Presiono eso, aquí está, bueno, es que ahorita no salía. Ahí está. Ahí está. Sí, espera, que es que aquí hay una cosa que es que Pero tuvo que haberle colocado compartir audio desde el escritorio. Sí, no, ya accesibilidad, ya voy, espérate, que es que esta vaina es muy caprichoso. Ya no hay video, sí, o sea, ahí está. Sí, pero la falta ponerse en la mitad y ahí, dejó de compartir. Ahí debe compartir. Bueno, pero ¿cómo activo los? No están en la mitad de la pantalla, ahí estaba mira, ahí estaba, en la mitad, ahí está como el triangulito.
para arrancar, sí. Conferencia sobre navegación aérea. Sí se oye. Por Sí, Reinaldo Matiz, sí. Secretario de Neiva, en la noche del 22 de enero de 1921. Señoras, señores, he tenido el honor de invitarles a ustedes para que cambiemos ideas sobre la empresa de navegación aérea, SCATA. La respetabilidad de la compañía a cuyo nombre habló me da para este caso honrosa autoridad. Formada la SCATA en Barranquilla, donde tiene actualmente la gerencia, ha colocado también gran número de acciones en la capital de la República, en Girardot y en otros lugares. Aquí han solicitado los particulares, hasta ahora 73 acciones, el gobierno departamental, en un contrato ad referendum para presentarlo a la Asamblea, 130 acciones y el municipio 10 acciones. Si en Barranquilla y demás ciudades costeras, si en Bogotá y Girardot, de donde parten fáciles vías de comunicación por medio de ferrocarriles, vapores, automóviles, ha levantado tanto entusiasmo este novedoso sistema de locomoción, ¿qué debemos pensar? ¿Qué debemos decir nosotros? Aislados, no digamos del mundo civilizado, sino del corazón de la misma patria y de sus regiones más importantes, todo nos llega tarde y rezagado. Quien que tenga medianos negocios no tiene que estar viajando en Berlín a Bogotá. Y esa distancia tan corta relativamente que nos separa de la capital, tenemos que recorrerla en 4 mortales días, en incómoda y perezosa balsa y a lomo de mula, bajo los rigores del sol canicular, a través de candentes reverberaciones, comiendo mal y durmiendo peor. Estamos corriendo el peligro de que pase de moda el ferrocarril, antes de que lo veamos por estos lugares. Y los de haber desaparecido las causas complejas que nos han impedido ver esa hermosa realidad, la principal de ellas, el alto costo, hace cada día más problemática su realización. Agravado todo por dificultades innúmeras surgidas del caos económico mundial y por la crisis de toda índole porque atraviesan las grandes fábricas de materiales. Tampoco tenemos río navegable. La experiencia se ha propuesto probárnoslo, golpe a golpe. Los ríos tienen mucho del alma nacional de los pueblos. De ahí que con facilidad se les tribuye tanta cariñosa admiración que en muchos países hay tendencias casi divinizadas. Todavía recuerdo con placer haber visto irse a las manos un ágil muchacho tolimense con un muchacho sabanero, porque éste aseguraba que el río Bogotá era más grande que el Magdalena. ¿Para quién no fue su río un antiguo camarada, testigo de las primeras travesuras, fuente de inspiración y motivo de los primeros poéticos ensayos? Todo huilense considera como unida la suerte del Magdalena a la suerte de la región. Porque le confiamos el pasado, le quisiéramos encomendar también el porvenir. A los ríos se les considera como fuente de progreso y, a fe, que eso es así. Pero es preciso saberlos explotar. Eran de verse los esfuerzos sobrehumanos que hacía la hermosa lancha Cassandra para venir, llena de dones y de esperanzas, a los brazos que la esperaban. Parecía una ninfa nacida de la espuma, pero no podía volar. En su penosa labor para vencer el repecho, lanzaron hasta ella su vulgar e insultante procacidad los tripulantes de embarcaciones primitivas. Vencida por la naturaleza, por la misma realidad de las cosas, regresó la bella Ondina y quedó triunfante al parecer la sentencia que nos ha tenido condenado a persistir en métodos primitivos. Pero no es la naturaleza enemiga de los hombres. Ella es el inmenso, el infinito campo de acción por donde van penetrando, dejando estela luminosa la inteligencia humana. El desarrollo de sus leyes es la obra de los sabios y es la base del progreso. Si para algún recorrido está expresamente indicado el hidroavión, es precisamente para el trayecto de Girardot a Neiva. Con río o sin río, solo sirve esa vía natural para el trabajo de los modernos pájaros gigantes, al abrigo de cuyas alas podemos viajar en forma rápida, cómoda y segura. Los aparatos que va a emplear la compañía no son aparatos vulgares. Son de los mejores que se fabrican en Alemania, en ese gran laboratorio de la ciencia y del trabajo. Esos mismos aparatos son profusamente empleados en ese país, en la dirección de sus más grandes ríos. Y eso sucede allí, donde por la inmensa red de fáciles comunicaciones, se podrían tener en cuenta los inconvenientes que ellos tuvieran para prescindir de su empleo. La casa constructora ha estado atendiendo, y atiende actualmente a muy fuertes pedidos hechos de los Estados Unidos de Norteamérica,
donde, como ustedes lo saben, se construyen a rodo aparatos voladores de otros sistemas. Dos respetables caballeros de esta ciudad que no ha mucho hicieron viaje de sport y de negocio a la gran metrópoli norteamericana, el emporio de riqueza más grande del mundo, donde la mecánica y la electricidad han alcanzado, en su aplicación a la vida de los hombres, los más ruidosos triunfos, supieron de la grande estima en que son tenidos los Junkers, llamados allí todo metal. Uno de ellos navegó por largo rato, y a grande altura en un aeroplano de ese sistema, sin juzgar por un momento que corriera la vida peligro, debido a la excelencia de la máquina. Y por aquí está risueño y campante, pero con frecuentes ataques de nostalgia de alas y de aire, para poder trasladarse de los estrados del foro a su tranquila vivienda campesina. En los Estados Unidos han adoptado oficialmente los Junkers, que actualmente se están construyendo en Alemania aparatos de esos, con capacidad para 18 pasajeros, con el fin de establecer el servicio aéreo en 30 horas, desde ese país a los Estados Unidos. El mayor obstáculo que pudieran encontrar nuestras tradicionales desconfianzas y timidez sería un falso concepto sobre inseguridad. La gran fuerza intelectual de los sabios que idearon las máquinas voladoras y que en largo proceso han buscado la manera más práctica y conveniente para aplicar los principios científicos a la materia, ha conseguido obtener completa seguridad en la navegación aérea. Seguridad relativa que encuadra únicamente dentro de los planes científicos desarrollados con prudencia y con destreza. Así, son seguros el barco moderno, el ferrocarril y el automóvil, a despecho de naufragios, de descarrilamientos y de otros accidentes. Sería más prudente tomar póliza de seguridad contra la muerte en tratándose de un viaje a bestia a lo largo del Valle de las Tristezas, con peligro de insolaciones y también otras enfermedades en posadas infestadas, que en tratándose de un viaje rápido en cómodas butacas, en nave aérea. En el caso de los hidroaviones, aumenta la seguridad la circunstancia de volar sobre la dirección de los ríos, pudiendo descender sin peligro en cualquier momento. Aún parado el motor en las alturas, facilitan su descenso la velocidad que llevan por el impulso recibido ya, sus condiciones de construcción, en la cual la ciencia ha tenido en cuenta peso, volumen, aire desalojado, ley de gravedad para evitar los vuelcos, etcétera, y todo lo que la experiencia ha aportado también para el manejo de este maravilloso engendro del hombre que arrebata la materia de las alturas y la inteligencia del infinito. Cabe bien lo que al respecto dice el señor Gonzalo Mejía, autoridad en la materia. Y me es especialmente grato consignar aquí el nombre de este genial antioqueño, adorno de su raza, que ha puesto el dinero de su bolsillo, las luces de su inteligencia y el fuego de su corazón al servicio de este nuevo aspecto del progreso nacional. En un reportaje que le hizo El Tiempo, entre otras cosas dijo: yo he tenido siempre la convicción, desde hace mucho tiempo, profundamente arraigada a mi alma, de que la sola manera de solucionar el problema de absoluta, vital importancia para Colombia, de la rapidez en los transportes, siquiera sea para la correspondencia y los pasajeros, es la de seguir el curso del río Magdalena por medio de los hidroaviones o deslizadores. Lo que nos sucedió a nosotros, la detención de la marcha del motor por el accidente nimio de una desconexión del tubo de la gasolina, y que no tuvo la más ínfima significación por tratarse de hidroaviones y haber podido descender al río, hubiera sido la muerte inminente de los pasajeros y el destrozo del aparato si el viaje se hubiera emprendido en aeroplanos propiamente dichos y no en hidroaeroplanos. Esta demostración práctica tiene más fuerza que todas las palabras que puedan pronunciarse. Establecido este servicio, después de haber funcionado con regularidad un año, todos los colombianos nos quedaremos alerados ante la magnitud de lo que ese servicio habrá significado para el progreso del país. La compañía alemana, en la que no tenga acciones, ha dado en el clavo, ha ido directamente sin errores, a buscar un camino recto. A ella debe el país la gratitud del primer paso definitivo, firme y seguro en la solución del problema gravísimo de acercar nuestra capital al mar. En mi opinión, todo colombiano consciente y que ama de veras a su tierra debe apoyarla. Los Junkers, uno de cuyos hermosos ejemplares, y no de los más grandes, vino a esta ciudad, son, después de los Zeppelines, altísimos exponentes de la aeronáutica alemana. Su inventor fue Hugo Juncker. A diferencia de todos los aviones, dichos aparatos son de metal en todos sus detalles, construidos de una aleación especial que es secreto de la industria, liviana porque es a base de aluminio fuerte como el acero. Son considerados como el progreso trascendental de la aviación.
Por su estructura metálica quedan evitados los desastres tan frecuentes en los aparatos de lonas, debido a los incendios producidos por la explosión de los gases. No se rompen, ni se deforman con la furia de los vientos. Por otra parte, es una garantía para la empresa y para el negocio la habilidad de los pilotos, unida a la mayor suma de prudencia, lo cual es una característica hermana. Por todas estas razones, lo más probable es que quede contratada la conducción de los correos con la compañía colombo-alemana de aviación. Da una idea de la seguridad que estas gentes tienen de sus aparatos y del negocio que con ellos puede hacerse y del convencimiento en que están de que llevarán a cabo una verdadera revolución en esto de los transportes, lo que han concebido con relación a Medellín. Han propuesto poner con la suma calculada para vencer el obstáculo de la quiebra tal número tal de aparatos que permita de sobra transportar de Barranquilla a Medellín, en pocas horas y con las tarifas actuales, toda la carga que llegue para esa región. Utilizado, para el caso, el Cauca o el Magdalena, para el trayecto sobrante se servirán probablemente de aeronaves apropiadas. El desbordamiento de actividad extranjera ha traído, Se apagó la voz. Su micrófono, señor Umaña, nada más. No, pero yo no estoy Ya, hablando. ya. duda embargue el ánimo de algunos, desconcertados por la fuerte transición. Si a la oruga le fuera dado pensar, qué desconcierto sufriera con la noticia de su hermosa transformación. Somos una crisálida. Es la oruga que va a volar. Saltaremos de la ínula al aeroplano, sin haber conocido ni el ferrocarril, ni el automóvil. Menos mal para nosotros que, mientras el silencio y la quietud enervaron nuestros miembros, en los laboratorios de la ciencia y en los talleres de la mecánica se hubieran estado forjando elementos con los cuales podremos hoy burlar las que hubieran sido funestas, fatales consecuencias de nuestra pobreza y de nuestra indolencia. Pero si este despertar colectivo, consecuencia de la presencia de un nuevo agente civilizador que nos ha entusiasmado, desmayare nuevamente en brazos de nuestra tradicional indiferencia, no sé cuál calificativo mereciéramos. Sería el caso de que los genios del mal levantaran en la línea de Ananarco y del Patay en el páramo de las Papas sombríos murallones con la inscripción dantesca, la Siate Ogni Speranza. Sería el caso de que para mostrar en un emblema el departamento de Huila, habría que pintar otra Niobe llorosa, defendiendo con loco afán a sus hijos asaeteados por dioses perseguidores. No sé si estoy equivocado, pero tengo para mí que cada acción que se coloque en esta empresa es una ofrenda cariñosa a la patria, en obsequio a su progreso, y sobre todo es contribución de fuerza para mover la casi funeraria losa, bajo cuyo peso yace este departamento, sin merecerlo. No deshonra la esclavitud, sino cuando no se hacen esfuerzos para romper sus cadenas. Consideremos que no han sido voluntarios hasta ahora nuestro aislamiento y nuestro vivir en condiciones inaccesibles al progreso, por la falta de vías de comunicación. Pero ahora que se descorre el velo, ahora que se ve la ronda que hacen a nuestro alrededor la ciencia audaz y la industria conquistadora para ponernos en comunicación con el lejano bullicio de los hombres, no las rechacemos. Tampoco nos conformemos con dejarlas a duras penas obrar. Equivaldría esto a presentar un estéril vacío a nuestro esfuerzo generoso. Hagámonos sus socios. Contemplemos ahora el asunto por el aspecto práctico, por el lado del negocio. Mientras más acciones pongamos en esta compañía, nos pondremos en capacidad de establecer un servicio más completo, con itinerarios fijos. Halagaremos progresivamente al negociante, al empresario, al agente de negocios, al turista, al veraneante y al artista. Dejará de ser Neiva una capital monótona del departamento dormido que tiene en su seno, es verdad, una sociedad sana y aquilatada y un comercio respetable, pero en la cual ni la primera luce cual debe lucir, ni el segundo cuenta con facilidades para un gran desarrollo, por falta de acceso fácil a los extrafinos y a los capitales nuevos y audaces que pueden venir a engrosar las filas de los de aquí. Prácticamente me ha tocado experimentarlo. Concebido un negocio, considerado en globo como bueno y halagador para ser acometido, ha desistido de venir los socios que he encontrado en Bogotá por no lanzarse a los desiertos de los asoleados y por no oír crepitar,
caldeadas por el sol, bajo los cascos de la mula, las piedras y la arena en un camino privado de toda comodidad. La rapidez de los transportes halagará al más pesimista y hará pagar con placer, el menos pródigo. Los correos adquirirán prontitud de telégrafo. Será todo una transformación, en cuya importancia tal vez no nos hemos puesto a pensar todo lo que debiéramos. Al colocarse aquí cierto número de acciones, la compañía pondrá inmediatamente aparatos para pasajeros y también para carga. Para los accionistas el negocio no será de larga expectativa. Un ferrocarril tarda mucho tiempo en principiar a devolver el dinero de su costo. Demora tanto la construcción. Para los hidroaviones el río está hecho. Las estaciones son naturales. El combustible está a la mano. Los aparatos casi puede asegurarse que no demorarán sino el término de la distancia. Y no se trata, señores, de traer solamente aparatos para conducir 2 o 4 personas, sino también para transportar carga en cantidad apreciable, como 4 toneladas, las que en 1 hora, es decir, con rapidez telegráfica, serán trasladadas de Girardot hasta aquí. Y no se piense en accidentes para establecer diferencias en favor de nuestro método primitivo de champanes, herencia de nuestro conquistador Quesada. Que lo digan las compañías de seguros, para quienes es un fantasma el Magdalena, en el trayecto de Girardot a Neiva, en ciertas épocas del año. Transporte caro, que es a la vez el más desesperadamente lento. 10 y 8 días en viaje feliz de Girardot hasta aquí no tienen ni siquiera la ventaja de la seguridad. Ustedes que leen la prensa diaria de la capital habrán visto la última noticia, consignada en los periódicos, de la llegada a Cartagena de un hidroavión procedente de Colón, que trajo 6 pasajeros con sus maletas y varios sacos de correspondencia. Otro que tuvo una avería y se vio obligado a posarse sobre el mar. Fue fácilmente remolcado, sin ningún contratiempo mayor. Eso sobre el Magdalena hubiera sido un accidente tan insignificante como lo fueron el de Gonzalo Mejía y compañeros en las cercanías del banco, y el de Pedro Miguel Samper y conductores alemanes en el Cascabel. Tengo un telegrama del gerente que dice: favor enviarme relación nombres para enviarles títulos. Capital sociedad aumentarase. Traeremos inmediatamente 6 aparatos más, mejorados. Con todo el entusiasmo que ustedes me conocen, cumplo mi comisión. Por eso indago voluntades. Por eso interrogo a este importantísimo conglomerado social, de quien conozco la palpitación patriótica. Si quiere abrir más ancho surco en el campo del progreso, contribuyendo en la medida de las fuerzas al establecimiento de una empresa brillante hasta en sus menores detalles, supremamente útil y relativamente barata, que nos libertará del aislamiento y que hará conocer nuestra valía como elemento que podemos ser de primera fuerza en este concierto de todas las porciones del país, para contribuir al engrandecimiento de L. Patria. Por parecerme oportuna, transcribo aquí las muy bellas y ya conocidas frases relacionadas con el mismo importantísimo asunto de un gran periodista colombiano desde su tribuna El Tiempo. Punto para que este hermoso proyecto, que no tiene nada de utópico, que es sencillo, real, claro como el establecimiento de una línea telegráfica, pueda realizarse plenamente, es preciso que el país apoye decididamente a la compañía colombo-alemana, que el Estado contrate la conducción por el aire de los correos, que hoy van lentamente en buques y ferrocarriles en largas semanas, y que los particulares suscriban el capital necesario para que esta compañía se desarrolle y llene todos sus fines. Solo 1/4 parte de las acciones respectivas quedará en manos de casas alemanas, el resto se ofrece a los colombianos, y estamos seguros de que estos se apresurarán a tomarlas, porque no solo se trata de un excelente negocio, sino de una grandiosa obra de progreso y de acercamiento patriótico. Las distancias enormes que hoy separan una de otras a Neiva, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Girardot, Santa Marta, se reducirían en proporciones fantásticas gracias a estas maravillosas naves aéreas. Con 12 o 15 de ellas las comunicaciones postales que hoy requieren semanas, será cosa de horas y se estrecharán así los lazos de la nacionalidad con vínculos cada vez más fuertes y seguros. Hablando con los pilotos alemanes, hemos palpado la posibilidad de realizar pronto y seguramente esta magna obra civilizadora, que para gran parte del país realiza el ideal de las comunicaciones aéreas. Ni una palabra de jactancia ni de vanidad oímos de sus labios. Tan solo la expresión clara, sencilla, de lo que es fácil hacer, de lo que ya se ha hecho en otras partes,
tan solo una concepción diáfana del problema, estudiando atentamente con criterio frío y práctico, sin la sombra del handbag, tan solo una bella seguridad, un conocimiento profundo de la cuestión y un sereno entusiasmo por esa incomparable conquista del hombre y un vivo y noble anhelo de implantarla en Colombia, de poner al servicio de nuestras necesidades el concurso de la ciencia y de la técnica alemana y obtener de ellas en este nuevo país un triunfo definitivo y glorioso. Después de haber visto evolucionar sobre la ciudad de las acacias ese esbelto conquistador del aire seguro, firme, de haber visto reposar sobre las aguas del Magdalena su vigorosa estructura metálica, de haber oído a sus pilotos explicar los planes que tienen, las razones en que los basan, el desarrollo que pueden alcanzar en muy pocos meses, se apoderó de nuestro espíritu la convicción de que está en manos del país asegurar el servicio regular, rápido, seguro de los transportes aéreos, dando apoyo a la compañía colombo-alemana, invirtiendo en ese negocio fondos que en ninguna otra parte estarán mejor, haciendo que pronto flote nuestra bandera sobre 12 o 15 aviones que habrán de prestar incalculables beneficios a todo el país. Yo paré ahí la grabación para que no, o sea, para que no valía la pena seguir con más, o sea, ya lo demás es la lectura de lo que es accionista, ¿sí? Entonces, ya Jaime puede seguir con lo que estamos pensando. ¿Listo, Jaime? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, como ustedes escucharon, este magnífico discurso que llevó a cabo el señor Reinaldo Matiz en la ciudad de Neiva, hizo que se volcaran los inversionistas privados, no solamente de parte del gobierno, sino también las personas naturales que compraron sus acciones, suscribieron en el Banco del Huila sus acciones, y la SCATA finalmente logró establecer el servicio regular que unía a Girardot con Neiva y obviamente desde Barranquilla hasta Neiva. Pero según lo que decía el contrato, lo que más les interesaba a ellos en ese momento era el servicio de correo entre Neiva, Girardot y obviamente Neiva, Barranquilla, para completar así el compromiso de parte de la empresa con el departamento del Huila. Mientras tanto, vamos a ver la llegada del señor Peter Paul von Bauer-Slumewski. Este personaje, que lo vamos a estudiar muy detenidamente en una conferencia en un futuro, ya había estado en Colombia. Es un personaje de origen austríaco, nacido en el Imperio Austrohúngaro, en la región de Silesia, que hoy en día corresponde a la República Checa. Ahí vemos precisamente su segundo apellido, que hasta hace poco no lo conocíamos. Slumewski es un apellido obviamente eslavo de la Silesia. Peter Paul von Bauer había estado en Colombia participando en la visita que hizo Alexander Hamilton Rice en una exploración en la Amazonia y en la Orinoquia colombiana entre 1912 y 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, en esa época ya había conocido el país, había entrado por Barranquilla, había estado en Bogotá, había seguido los cursos de los ríos y finalmente pues había conocido el sur del país. También tenemos conocimiento de que para 1920, que es la época en que estamos más o menos ubicados en este momento, él había estado en conversaciones con Hugo Junkers en Alemania para comprar unos aviones similares, el Junkers F-13, pero para venir a Colombia a hacer un negocio con el gobierno colombiano que fuera de aerofotografía. Entonces, realmente lo que ocurrió fue que el señor von Bauer había pensado, por un lado, constituir
una empresa independiente con aviones similares, venir a Colombia y hacer una empresa para contratar con el gobierno colombiano el tema de aerofotografía. Y ahí es cuando vemos que él trae un capital bastante grande y se asocia al SCATA para llegar a ser presidente en 1922. Hemos buscado por todas partes y en la Cámara de Comercio de Barranquilla hemos encontrado la reforma de estatutos del SCATA y la Notaría Segunda, donde existen los incrementos de capital. Sin embargo, únicamente hemos encontrado a partir de marzo del 35, marzo del 37, marzo del 38 y enero de 1940. Pero para estas épocas ya hemos encontrado un aumento de capital realmente enorme. O sea, lo que hemos hablado hoy es que en Neiva se vendieron 275 acciones, en Bogotá se han vendido 700, los accionistas originales tenían 800, pero ya para 1935 tenemos que había 17.000 acciones, para 1937 había 26.000 acciones, para el año 40, cuando hubo el cambio de propiedad de la empresa, había más de 27.000 acciones. Entonces, estamos realmente en este momento mirando qué ocurrió efectivamente entre 1922, cuando entró von Bauer a ser el accionista prioritario de la empresa, y 1930, que es el primer indicio que tenemos de quienes habían comprado entre 1920 y 1930. Para 1930 tenemos que varios de los pilotos mismos de la compañía habían comprado acciones. Tenemos a Herbert Boy, que llegó en el año 24, tenemos a Wilhelm Schnurbusch, que ya habíamos conocido como el ingeniero de los vuelos pioneros, también tiene acciones, y también Fritz Hammer había adquirido acciones en la compañía. Entonces, vemos también que para 1930, el único fundador que todavía tenía acciones y que las mantuvo por muchos años después de 1940, aun cuando en mucho menor proporción, fue el señor Albert Tietjen. Entonces vamos a seguir investigando sobre estos temas, pero pienso que para no extendernos más, vamos a suspender en este momento para anunciarles que en un futuro pues vamos a tener una presentación específica de Peter Paul von Bauer Slumewski, que fue la persona que hizo que la empresa fuera un éxito y que creciera de la forma como creció entre 1921, cuando ya fue accionista, hasta 1940, donde se le solicita al señor von Bauer la renuncia en la junta directiva y se entera el país de la realidad de lo que estaba ocurriendo en ese momento con las acciones. Pues tenemos que ubicarnos también en lo que está ocurriendo en el mundo con el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de el cambio de pensamiento del gobierno colombiano hacia los alemanes y lo que ocurrió al final de la SCATA. Entonces yo creo que aquí vamos a suspender para dar unos minutos para algunas preguntas, si alguien quiere hacer alguna intervención. Carlos, Diago, yo sé que tenías algunas preguntas planteadas sobre accionistas, así que por favor, este es el momento. Bueno, gracias, Carlos. Sí, es que yo, pues, de niño recuerdo, ¿me escuchan bien? Sí, sí, sí. Okay. Es que de niño recuerdo a mi padre contando historias cuando él llegó a trabajar a Barranquilla con su título de contador público. Lo contrató una compañía que llamaban La Chicle,
que no sé si era el nombre real o de pronto era un seudónimo. En todo caso, esa compañía se dedicaba a extraer goma de los árboles en la zona de Antioquia, y él viajaba entiendo, a Puerto Berrío o a El Bagre, no sé exactamente si eran ambos sitios, en unos hidroaviones. Entonces, pues él contaba eso como una aventura, ¿no? Él era muy joven y estamos hablando de los años finales de los años 40, ¿no? Entonces, le preguntaba a Carlos Lindemeyer si esos aviones serían quizá unos vuelos charter de Escata, o era otra compañía privada que hacía viajes privados, o de pronto eran hidroaviones de la misma empresa multinacional. Y no, pues no, esa era la inquietud, en el sentido de si por ser esta empresa norteamericana, si ella se había vinculado a la SCATA, ¿no? Habida cuenta, pues, el insuceso de la Segunda Guerra Mundial, pero sí, pues, tenía como esa curiosidad, porque si ellos eran unos usuarios importantes, pues lo más lógico es que fueran accionistas, tal y como lo pensaron los Jupitas del Huila, en invertir en la empresa, por ser ellos unos usuarios importantes, ¿no? Entonces, pues no sé si hay algún comentario al respecto. Sí, tal vez pues quería aclararte lo siguiente. Si fue después de 1940, pues obviamente ya no fue la SCATA. En 1940 la SCATA cambió de nombre por Avianca, como todos sabemos, y efectivamente siguió operando sus aviones, sus hidroaviones por el río Magdalena como hasta el año 46, y es posible que hayan hecho vuelos especiales para las compañías chicleras. Yo conozco el tema del chicle, especialmente en Nicaragua y en Guatemala, por esa época realmente, en los años 30, y fue precisamente la compañía TACA de Centroamérica la que hizo todos los transportes de chicle entre las plantaciones y los puertos para llevar el chicle a Estados Unidos y convertirlo en la moda que sigue siendo hoy en día de comer chicle. Pero no sabía que en Colombia también había plantaciones de chicle. En ese momento, en los años 40, pues los hidroaviones seguían apoyando no solamente el transporte aéreo de pasajeros, de carga y de correo, sino a las empresas petroleras, que eran las que solicitaban mucho el servicio de los aviones, de los hidroaviones, desde Barranca Bermeja y pues en los sitios donde había explotación petrolera. No sé si con eso he contestado tu pregunta. Pues sí, más que todo era como una inquietud. Entonces me perdí un poquito en el devenir de la charla. ¿En qué momento SCATA pasa a ser Avianca? Si me recuerdas el año para yo tener mayor precisión sobre el tema. 9 de junio de 1940. De 1940, o sea, a escasos 9 meses de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya la empresa pasó a ser una empresa nacional como tal. No, el Estado. Simplemente la Asamblea decide cambiar el nombre y pasa de ser Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, y dice, artículo primero, a partir de la fecha, la sociedad llevará el nombre de Aerovías Nacionales de Colombia. Otro hecho que pasó en esos días fue que todos los empleados alemanes fueron despedidos, pero eso es un tema de otra conferencia.
Así es, como decía una historieta de televisión, eso Pequeño Adams es otra historia. Exactamente, sí, señor. Bueno, no, me he disfrutado bastante esta historia fascinante, ¿no? Fascinante, Gracias. realmente. Gracias, Carlos. Bueno, no sé si le damos el espacio al señor Mauricio. Sí, o sea, básicamente lo que quería yo plantear ahí, la conferencia que dictó el Reinaldo Matiz, pues yo creo que vieron la calidad pues del personaje que teníamos ahí en ese momento de Reinaldo. Fue un personaje muy importante en Neiva, fue un personaje que fue el que creó la primera compañía de electricidad en Neiva para para principios de siglo. Él creó esa compañía de electricidad, era una electricidad. Después la compañía esa, a partir del año 20, quebró por dificultades, porque requería mucho capital y mucha demanda de electricidad. Las ciudades ya no tenían capital suficiente para operar la compañía. Entonces la compañía quebró, la que manejaba él. El tipo fue un personaje que desarrolló mucho en Neiva. Fue víctima de las luchas entre liberales y conservadores. A él lo mataron en 1924. Así que es un personaje que la gente en Neiva aprecia mucho y lo ven como un líder muy importante empresarial y social, porque hizo mucho por la gente en Neiva. Entonces eso es lo que quería yo resaltar de este personaje. Era un poquito larga el video, pero creo que es interesante escuchar lo que el personaje plantea de la situación en ese momento, en 1920, 1921, de cómo eran las condiciones. El viaje a Neiva era supremamente complicado, llegar a Neiva, porque la navegación por el río Magdalena no se podía, o sea, no había navegabilidad para los vapores. Ahí se habló de ese vapor Cassandra, que trató de hacer la navegación. Era un vapor, como vimos que era un pequeño vapor, pero la misma gente que manejaba los champanes, los champán, le hicieron la guerra para que este barco no prosperara allí en esa zona. Entonces, la aviación llegó como una cosa importante a Neiva. O sea, Reinaldo Matiz en cierto momento decía que Neiva conoció primero el avión que el carro y el tren, porque no llegaba tampoco el tren a Neiva. Entonces, la llegada de la aviación a Neiva fue un hecho fundamental en el desarrollo de esta ciudad. Bueno, no sé si quieren algo. Sí, yo quisiera hacer un par de comentarios. De golpe, despertar a Carlos. Yo no estoy durmiendo, así que tranquilo. Bueno, en esta serie de conversaciones que hemos tenido con los historiadores, yo quisiera resaltar el hecho de que la Academia Huilense de Historia nos ha ayudado enormemente en conseguir toda esta cantidad de información sobre este tema específico de la escata en Neiva, y vamos a seguir buscando más información con ellos. Tengo el agrado de tener a Fernando Antonio Torres, creo que está con nosotros el día de hoy, de la Academia Huilense de Historia, y también quiero resaltar a Marta Monsalve del Banco de la República y del Centro Cultural de Neiva, que nos ha ayudado cantidades en todo pues divulgación de la historia y de las celebraciones de estos vuelos. Tal vez para terminar, quisiera comentar que estamos mirando todo el tema de qué pasó en 1930 con las acciones que tenía el señor von Bauer y cómo a través de unos documentos secretos que hemos encontrado en los archivos de Pan American Airways, ellos compraron no solamente las acciones de von Bauer, sino de una serie de accionistas, una serie de accionistas alemanes
en el año 40, perdón, en el año 30, mucho antes de lo que se supo en el año 40, cuando cambió de nombre. También tenemos que tener en cuenta que había pasado en Estados Unidos en el año 29 con pues, lo que ocurrió en la bolsa de Nueva York, la caída de la bolsa, la ruina de muchas fortunas, y que eso que ocurrió en Nueva York afectó terriblemente también a Alemania y también afectó a muchos inversionistas latinoamericanos y en Colombia. Pero siempre cuando uno mira estos temas, hay que mirar no solamente qué estaba pasando en Barranquilla, qué estaba pasando en Bogotá, qué estaba pasando en Colombia, sino también qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en Estados Unidos, qué estaba pasando en Europa. Y este periodo que nos compete a nosotros de la escata entre 1919 y 1940 es un periodo supremamente interesante de lo que estaba pasando en la economía colombiana, en el desarrollo del país, pero también de todas las influencias externas de lo que pasaba en Europa y lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces, seguiremos investigando y pues en los próximos días sabremos cuáles van a ser las presentaciones que tenemos preparadas para ustedes, incluyendo una específica de Peter Paul von Bauer, que creo que es a mediados del año. Muchas gracias. Pero no sé si hay alguna otra pregunta. Aprovechemos la presencia de Jaime y de Mauricio para dilucidar cualquier pregunta que haya al respecto. Ahí veo a Federico. Federico.